Imagínate vivir en Dinamarca y perderte de este ingenio mexicano, estilo The Good Doctor, un casco de oxigenación neonatal hecho con una botella de plástico. Este es el rostro auténtico del bienestar mexicano. Y bueno, ya poniéndonos serios, que esto no es ninguna broma. En Macuspana, Tabasco, sí, la tierra natal del expresidente López Obrador, unas enfermeras y un pediatra del Hospital General se vieron forzados a improvisar este casco debido a la falta absoluta de equipo especializado. El bebé había nacido con graves dificultades respiratorias después de un parto natural y no había otra opción más que improvisar para salvar su vida. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, apenas el 10% de los hospitales públicos del país cuentan con todo el equipo necesario para atender emergencias neonatales críticas. En medio de esta precariedad, Adalberto Pérez Lanz, titular del IMSS en Tabasco, confirmó que esta medida extrema fue tomada como emergencia por el pediatra y personal de enfermería, quienes literalmente hicieron lo mejor posible con lo poco que tenían a la mano. Aunque el bebé logró estabilizarse y fue dado de alta, las autoridades del IMSS Bienestar confirmaron el caso y suspendieron a los directivos involucrados, nombrando incluso a un nuevo director para el hospital. Dentro de la normativa de nosotros, los administrativos y administradores de la unidad tienen que seguir cierto curso en cuanto a los procesos de investigación. Por lo tanto, como son insumos que regularmente deben de estar representados en las necesidades básicas de cuadro dentro de las áreas de quirófano y dentro de las permanencias, se hicieron y se hacen las investigaciones pertinentes donde se está documentando si existía deficiencia de ese tipo de insumo, desde cuándo existía y si se había hecho el trámite adecuado administrativo. Acuérdense que nuestros directores de hospital tienen que ser gerentes, tienen que hacer y caminar también como el gobierno estatal y el federal en territorio dentro de sus unidades, área por área, y ver las adecuaciones, y se decidió por una instrucción superior poner a resguardo al director de la unidad, y que en la responsabilidad de ser el administrador general, al administrador de la unidad también, y hacer el cambio con el subdirector que se encuentra a cargo de jornada acumulada de fin de semana, sin afectar, por supuesto, ni al pediatra ni a la enfermera, porque ellos actuaron tratando de salvar la vida, como muchos médicos lo hemos hecho, con los insumos que tengamos a la mano para poder proveer de salud a nuestros pacientes. Curiosamente, el mismo IMSS aclaró que no sancionaría a los héroes o involucrados directamente, ya que actuaron en función de salvar vidas, utilizando los recursos disponibles. Aquí cabe preguntarnos, ¿la solución es cambiar directores cada vez que sucede una crisis? ¿O será que el problema está mucho más arriba? Continuando con otro tema relacionado al sector salud, el delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, fue presuntamente encontrado en posesión de 3 millones de pesos en efectivo y una arma de fuego. Sin embargo, horas después de difundirse la noticia, tanto el IMSS como el gobierno del estado lanzaron comunicados apresurados desmintiendo completamente esta información. Entonces surge la pregunta obligada: ¿de dónde salió esa versión? El periodista Carlos Manuel Juárez, director del portal Elefante Blanco, reveló en entrevista para Radio Fórmula que fueron los mismos elementos de la Guardia Estatal quienes filtraron originalmente esta información. Aquí es donde la trama se complica aún más, porque ahora tenemos dos opciones igual de preocupantes. Si los policías mintieron en sus declaraciones oficiales, ¿qué consecuencias se enfrentarán? Según datos del INEGI, el 57% de la población mexicana desconfía de los policías estatales precisamente por este tipo de prácticas. Y por otro lado, si la información era cierta y el delegado del IMSS realmente tenía en su poder ese dinero y ese objeto, ¿por qué lo estarían protegiendo? ¿Cuál sería el interés del gobierno estatal o federal por encubrir a un funcionario público de ese nivel?
¿Tiene alguna información o el Gabinete de Seguridad le ha dado alguna información acerca de esta versión que sale de que el delegado del IMSS en Tamaulipas presuntamente fue detenido y después liberado? Sí, ¿quieres comentar algo, Zoe? Sí, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, ayer nos comunicaron de esta detención el día de ayer, allá en Ciudad Victoria, en la calle Francisco y Madero, por parte de la Policía Estatal. Se hace, venía circulando en su vehículo, en el vehículo de la propia delegación del IMSS, junto con el conductor, el doctor José Luis Aranza, y posteriormente fue conducido a la Secretaría General de Gobierno. La propia Secretaría de Seguridad y su vocero de seguridad allá en Tamaulipas señaló que no había confirmación de ningún hecho delictivo, ni tampoco de la presencia de armas, del uso exclusivo del ejército, como se mencionó, ni de dinero. Tenemos una clara convicción de seguir luchando contra cuestiones que tengan que ver con delincuencia organizada, con corrupción, sobre todo lo que involucre los temas de abasto de medicamentos, la que el doctor Aranza se ha desempeñado durante 33 años en la institución. Fue producto de este concurso de las delegaciones del IMSS, empezó en 2020 en Tlaxcala, luego estuvo en Hidalgo y a partir de noviembre allá en Tamaulipas, que de hecho actualmente la coordinación de la Jefatura de Servicios Administrativos está encabezada por el general Perea, un general en retiro que nos ayuda en la parte de la coordinación de seguridad, porque pues, ha sido un tema complejo allá en Tamaulipas. Sin embargo, pues no se nos informó eso, que después de esta detención pues que se hizo, no, como corrieron versiones de que había estado en la Fiscalía General, en la delegación de la Fiscalía General de la República, es falso. Simplemente se hizo el paro, digamos, del vehículo y posteriormente tuvo una conversación con el secretario general de Gobierno. Estuvimos en comunicación también con el gobernador del estado. Se dice que por una llamada anónima, esto es lo que sabemos. No sabemos de dónde. Se está investigando, pero no son fotos de las que se tenga conocimiento oficial. Lo que nos informaron hoy en el gabinete de seguridad es que él es detenido y él asegura que no llevaba nada y que en todo caso le estaban plantando un arma la policía estatal. Entonces, pues lo que pedimos nosotros, lo dije en el gabinete, pues es que la Fiscalía del Estado revise realmente qué fue lo que ocurrió. Si realmente fue un policía, un grupo de policías que actuaron indebidamente, pues que sean sancionados este grupo de policías. Y de todas maneras, pues que se investigue en particular el caso. Entonces, esta es la información que tenemos y pues ahí el propio fiscal del Estado, o si es caso de la Fiscalía General, pues tienen que informarlo. Pues es un médico que, o sea, la propia Fiscalía tiene que darnos más información y en caso de que realmente hubo esta situación por parte de algunos policías, pues también tiene que revisarse y ser sancionados, ¿no? Entonces vamos a esperar el día de hoy, si les parece, a ver cuál es la información que da la Fiscalía y en caso de él ser responsable, o sea, no va a haber impunidad en este caso como en ninguno. En caso de que haya sido responsabilidad de la policía, pues tiene que sancionarse, y en caso de que él tuviera algo, pues también tendría que sancionarse. Pero hay que revisar exactamente cómo fue el caso. Gracias, Presidenta. Sí, bueno. En fin, estas dos historias demuestran la preocupante distancia que existe entre la realidad que enfrentan los trabajadores de la salud en México y el discurso oficial del bienestar absoluto, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum continúa promoviendo una narrativa de salud universal y gratuita como los países nórdicos. Lo que realmente existe es una creatividad obligada por la escasez y un sistema plagado de irregularidades. Pero bueno, ustedes díganme qué piensan de estos casos. ¿A quién le creen ustedes? ¿Al gobierno que promete bienestar o a la realidad que golpea día con día? Los leo en los comentarios. Thumbs up. Feliz paz.